Sí, estamos contentos, obviamente nos estaba costando sumar fuera de casa y hacemos 4 de 6 en estas 2 primeras jornadas del año y conseguimos sacar un valioso empate contra el Leganés y ir a Bergantiños y traernos los 3 puntos, pues el equipo está bien, está con ganas, se está viendo y queremos seguir escalando posiciones en la tabla. Quizás nuestro fallo estaba siendo ese, como estaba viendo que fuera de casa no terminábamos de sacar victorias, pero bueno, el equipo estaba trabajando bien, sabíamos que iba a llegar en algún momento y como tú has dicho, esto de sumar 4 puntos fuera de casa nos viene muy bien por lo que tú dices, ya miramos más hacia arriba y como te he dicho, queremos seguir ahí estando cerca del playoff o ojalá pronto metido ahí dentro. Todo el trabajo del equipo se está viendo recompensado también en mí porque el equipo trabaja muy bien, lo hace todo muy bien defensivamente y por suerte las ocasiones que me están llegando pues las estoy materializando. Es importante sumar un punta porque, como ya sabéis, después de esta primera vuelta en la que prácticamente he participado poco, pues necesitaba sentirme bien, sentirme cómodo y con los goles pues hace que la confianza esté por las nubes. La jugada fue un saque de banda rápido mío, se la paso a Jandri busca a Nacho por dentro y Nacho de espaldas la aguanta muy bien, se gira y mete un pase al espacio en el cual llego muy apurado, muy pegado a la línea de fondo y en una jugada anterior que hice la puse atrás y no llegó ningún compañero y en esta pues decido jugármela, decido pegarle arriba fuerte y por suerte pues mira, acaba en gol y sobre todo con los 3 puntos que era lo más importante. El final de 2021 para mí ha sido un poco desastroso por el tema de lesiones, de no tener esa continuidad que necesita prácticamente un jugador para poder dar su nivel y bueno, ha empezado muy bien este 2022. Lo he empezado con ganas, olvidándome de todo lo que había pasado en 2021, reseteando y con ganas de seguir así, incluso mejor.